Todo comienza presentándonos a nuestro protagonista Kosuke Ueki, el cual se encuentra re tranqui en un parque de la ciudad. A lo que no mucho después, un grupo de matones dice que le guardan rencor a nuestro prota, ya que él hizo que ellos fueran perseguidos por la policía. Es por lo antes mencionado que los malandros atacan a Ueki, lo que obviamente provoca una pelea. Igualmente aquel choque no dura mucho, ya que nuestro protagonista derrota a todos sus oponentes usando un palo de escoba. Aunque la batalla tampoco termina ahí, porque segundos después llega otro malandro. Aquel malandro apestoso rompe el palo de escoba de Ueki. E imagínate, el prota se pone como loco, pero tranca palanca, porque rápidamente él crea uno nuevo, usando la madera de un árbol que tenía cerca, y ya con eso le da una lección al malo maloso. Pero bueno, cambiando de escena, vemos que inesperadamente el incidente fue visto por una compañera de clase del prota, una joven llamada Ai Mori. Y como el protagonista literalmente creó un objeto de la nada, la muchacha cree que Ueki es un extraterrestre. En eso su maestro de escuela aparece y le dice a la jovencita que el protagonista no es un alien, solo tiene poderes especiales o una boludez así. Y seguidamente, Kobashi, quien es el profesor, invita a Mori para ir a su oficina. Estando allí, el profe le dice que el protagonista es uno de los 100 candidatos para ser el Rey Celestial. A lo que él explica que los candidatos deben elegir a un estudiante de secundaria y pasarle sus poderes para luego hacerlos competir entre ellos en un torneo y el ganador será coronado como Dios. Kobashi menciona que eligió a Ueki como su luchador hace 6 meses. En primera instancia, él le ofreció un poder destructivo al prota, y con la intención de demostrar aquella habilidad, Kobashi destruye un árbol. Sin embargo, el protagonista no parecía impresionado al ver aquello, y al final Ueki le pide a Kobashi un poder que le permitirá restaurar el árbol roto, a lo que él se lo da, y de esta forma nuestro protagonista obtuvo la capacidad de convertir la basura en árbol. A lo que luego de contar aquella historia, Kobashi le dice a Mori que si los luchadores usan sus poderes para atacar a los humanos comunes, perderán uno de sus talentos naturales. Y como Ueki atacó antes a los matones con sus cualidades, perdió el carisma para poder agradar a las mujeres. Bueno, además comenta que si los luchadores usan continuamente sus poderes en humanos comunes, perderán cada uno de sus talentos naturales hasta que el mismo luchador sea consumido y desaparezca de la existencia. Así que después de todo esto y cambiando de escena, vemos que Kobashi se pone a conversar con un candidato a Rey Celestial, un tal Wanko. A lo que ambos hablan de que el luchador que resulte ganador y se quede con el puesto de Dios y su discípulo, o sea, el chico de secundaria que eligieron para combatir, serán compensados con talento vacío, lo que significa que pueden decidir por sí mismos qué talentos quieren. Que puede ser algo muy positivo si cae en un buen guerrero y algo muy negativo si cae en manos de uno maloso. A lo que poco después vemos que Ueki conoce a un grandulón que sabe artes marciales, llamado Sakura. Este tipo está siendo perseguido por un doctor que está metido en cosas turbias. A lo que un par de minutos después más adelante, nuestro prota conoce a un niño que quiere la ayuda de Sakura para detener al doctor malito, ya que el doctor lo está amenazando. Pero bueno, lamentablemente Sakura se niega a colaborar, porque no quiere usar sus habilidades para lastimar a alguien, ya que hizo una promesa de que no golpearía a ninguna persona. El caso es que aquel doctor malo aparece en un coche negro, con la intención de secuestrar al pequeño, y viéndose acorralado, el guachín no duda en escapar saltando a un lago cercano. Al ver aquello, Sakura se lanza a rescatar al pequeño, aunque al final quien logra salvar al niño es el prota, el cual usó sus poderes para sacar al niño del agua. Tras eso el doctor saca un látigo, y sí, un látigo, y comienza a darle unos azotes al protagonista y a Sakura. Debido a que Ueki no tenía basura cerca para transformarlas en árbol, no pudo defenderse, y por su parte Sakura se negaba a lastimar a otra persona a razón de su promesa. Así que en medio de todo esto, vemos que Mori está observando todo, y sale corriendo para buscar basura para que el prota pueda usar sus poderes. A lo que un par de minutos después, y ya cambiando de escena, vemos que el doctor encadenó a nuestro joven y a los otros dos chicos con la intención de atropellarlos. Es ahí que Sakura recuerda su pasado, y en específico la promesa que le hizo su maestro. Al parecer Sakura prometió no golpear a nadie con el objetivo de encontrar un propósito para pelear. Y como no, en ese momento crítico, Sakura se da cuenta que debe usar su fuerza para ayudar a otros. Así que de esta manera, el grandote rompe las cadenas y libera a sus camaradas. Tras eso se enfrenta a un tipo de 2 metros y lo derrota así como si nada. Sin embargo, los problemas acaban de comenzar, ya que el doctor malo les ordena a sus secuaces que atropellen al prota y a los demás. Es ahí que Ai Mori aparece con una bolsa de basura y se la da a Ueki. Y como te podrás imaginar, el prota usa sus poderes y detiene a los autos para posteriormente darles sus nalgadas al doctor. Cabe resaltar que Kobashi observó todo aquello desde el comienzo, pero no hizo nada porque quería examinar si el protagonista era digno para competir y convertirse en el próximo Rey de los Cielos. Ya al día siguiente, el profe vuelve a encontrarse con Mori, para que ésta pueda advertirle a Ueki que la batalla entre los luchadores con poderes está a punto de comenzar. Por su parte, Mori decide ayudar a Ueki y cuidarlo para que no vuelva a perder su talento. Seguidamente vemos que los candidatos se reúnen en un autobús volador para escuchar las reglas de batalla, y la persona encargada de decir las reglas es nada más ni nada menos que el actual Rey Celestial. El rey les dice a los luchadores que realizaría la primera ronda para seleccionar a los 25 luchadores más fuertes de 100 participantes. En cuanto a los luchadores que pierdan, perderán su poder. Por otro lado, Ueki y Mori conocen a un luchador llamado Marugo, quien tiene el poder de convertir el agua en fuego a través de su boca.
a lo que Mori lleva al prota a correr al gimnasio, y resulta que Maruo también lo sigue. Al llegar al gimnasio, este ataca a nuestro prota, y al ver eso Mori protege a Ueki, a lo que ella sabe que Maruo no la va a atacar, o sea porque es un humano ordinario. Sin embargo, el tal Maruo continúa atacando a Ueki, haciéndolo caer. Y cuando se le acaba el agua, alguien le pasa un refrigerador lleno de agua para que pudiera seguir atacando a nuestro prota. Resulta que la persona que envió el agua era otro de los candidatos al Rey Celestial. Entonces, cuando Maruo está a punto de atacar nuevamente a Ueki, aparece otro luchador que lo protege, el cual se llama Sano Seiichiro. A lo que la candidata a Dios y maestra de Maruo luego toma la toalla de Sano, porque sabía que la toalla podría convertirse en hierro. Por su lado, el prota cae inerte, porque recibió demasiados ataques. Al ver aquello, Sano elige proteger a Ueki usando su cuerpo. Y cuando Maruo se prepara para atacar a Sano, Ueki tiene la suerte de poder sacar un árbol grande para que pueda golpear el cuerpo de Maruo. Así que después, la candidata a Dios y su discípulo son castigados por atacar a otros participantes antes de la batalla oficial. Tras aquello, Sano cuenta porque ayudó a Ueki. Al parecer él no quería que ningún tipo malo se ganara ese talento vacío. Entonces al día siguiente en la escuela, vemos que un estudiante llamado Atachi, que es un luchador con poderes al igual que el prota, está siendo regañado por su superior en el club, a lo que este último le dice que debe abandonar el club porque no tiene talento para correr. Al escuchar eso, Atachi se pone como meta ganar el torneo celestial para obtener el talento vacío, y de esa forma pedir el talento para correr y ganar aquel maratón. Sí, una mierda su meta, pero bueno, eso es. Al día siguiente, el club de maratón de la escuela de Ueki y el de Atachi van a practicar juntos, a lo que el prota ha sido conocido porque anteriormente consiguió un récord por correr 1000 metros en muy poco tiempo. A lo que mientras entrena, Atachi intenta ponerse detrás del prota, dándole la ruta equivocada, ruta que lo conduce a un antiguo templo. En sí, el objetivo de Atachi es atacar al prota. Así que después de que los dos llegaran al santuario, Atachi ataca a Ueki y obviamente se arma la rosca. Así que durante los primeros momentos de la pelea, vemos que Ueki estaba acorralado, pero por fortuna pudo cambiar las cosas y derrotar al bobo. Y sabiendo que Atachi estaba haciendo trampa, sus mayores del club acudieron al templo y sacaron a Atachi del maratón. Obviamente se puso a llorar, y el prota al ver esto no pudo soportarlo, así que va y ataca al mayor de Atachi, el cual en sí es un humano ordinario. Y bueno, debido a esto, el talento de correr de Ueki desapareció. Así que después de ese incidente, el protagonista continuó corriendo confiándose solo en el esfuerzo. Y al ver eso, Ueki motivó a Atachi a seguir practicando sin esperar el poder del talento. Por eso, no mucho después, Sano pasa por el campo donde Ueki estaba practicando y quería despedirse de prota porque su familia se mudaría a Osaka. Así que después de que Sano se fuera, llega otro luchador con poderes. Este grandote le dice que quiere obtener un talento vacío para robar y convertirse en el ladrón más grande del mundo. Obviamente, al escuchar la declaración de este hombre, el prota lo golpea con un árbol. Por otro lado, el Rey Celestial recibe un informe de su asistente, el cual le dice que los combatientes son 81 personas, por lo que se le pide al rey que supervisara a los 5 candidatos más fuertes, y esos candidatos son Ueki, Sano, Marilyn, Robert y Rihou. Mientras tanto, Mori parece cada vez más preocupada por la condición del prota, ya que desde que obtuvo sus poderes perdió varios de sus talentos naturales, y actualmente solo le quedan 8, y si ese 8 se convierte en 0, el prota dejará de existir. A razón de lo anterior, ella piensa en cómo hacer para que Ueki no vuelva a perder su talento. Entonces, poco después en la escuela, reciben un anuncio de sus compañeros de clase, quienes le dijeron a Mori que Kobayashi estaba enfermo y hoy no iba a asistir. Es entonces que Mori se ofrece como voluntaria para visitar al profesor con Ueki. Al llegar a la casa de él, Mori lo golpea y lo ata. Seguidamente, ella obliga al profesor a revelar todos los talentos de Ueki. Entonces, poco después, Mori abre la computadora de Kobayashi y encuentra una carpeta llamada La Ley de Ueki, la cual contenía todos los talentos del prota, incluidos sus talentos perdidos. Extrañamente, la carpeta dice que Ueki tiene nuevos 3 talentos, a lo que Kobayashi explica que los luchadores obtendrán nuevos talentos si logran vencer a otros luchadores. Debido a lo anterior, Mori piensa que para conseguirle a Ueki un nuevo talento, va a tener que vencer a otros luchadores. Sí, muy redundante todo, pero bueno. De repente hay un terremoto. Resulta que Rihou logró dar con el paradero del prota. Seguido de eso, este invita a nuestro prota a ir a un lugar vacío para pelear. Por lo que comienza la pelea, a lo que el prota comienza a disparar decenas de troncos puntiagudos, pero Rihou puede destruirlos con sus propias manos, a lo que él explica que confía más en la fuerza física de la práctica que en el uso de su talento. Por eso ataca al prota, pero afortunadamente él hizo un árbol de caucho para protegerse del ataque de Rihou. Y simultáneamente, un anciano llamado Ganshi llega al campo de batalla. Dicho viejo es el candidato a Dios y maestro de Rihou, a lo que el viejo elogia a nuestro prota por poder sobrevivir al ataque de su discípulo, a lo que Ganshi además admite que nunca había visto a Rihou usar sus poderes. Esto debido a que su padre adoptivo era un famoso experto en artes marciales, y como era de esperarse, el padre le enseñó al hijo. Sin embargo, el padre de él murió a causa de un virus mortal, y debido a la admiración que sentía por su padre, Rihou se puso como meta ser más fuerte que él. Pero mucha gente piensa que no podrá igualar a su padre porque no es su hijo biológico. Y obviamente acá se puso otra meta, demostrarle a todos que están equivocados,
y que él puede llegar a ser un gran artista marcial. Y ya cambiando de escena y de vuelta en la pelea, vemos que Rehou tenía la ventaja, pero Weki siguió tratando de atacarlo usando su poder de árbol, y luego de mucho intentarlo, se las arregló para lanzar el cuerpo de Rehou, y con eso logró que el cuerpo de su rival fuera golpeado por una gran roca. Así que debido a las habilidades de Weki para el combate, Rehou se toma más en serio la batalla, y las cosas se ponen más frenéticas. Pero bueno, al final él admite la derrota, y se retira del campo de batalla. Por otro lado, vemos que Kobashi y Hwako estaban viendo aquella batalla, a lo que este admite que el prota es muy fuerte, ya que pudo darle pelea a Rehou. Sin embargo, este rival no es un luchador con poderes muy fuertes, ya que quien ocupa el primer lugar es un tal Robert. Entonces al día siguiente vemos al prota con Mori en un tren saliendo de la ciudad, a lo que al rato un hombre llamado BJ se sienta frente a ellos, el cual está escuchando música de hip hop. Y como el prota no tiene vergüenza nada, comienza a bailar enfrente de BJ. Así que al rato ambos se hicieron amigos, porque sí comenzaron a bailar. Hasta que bueno, se bajaron del vagón, y luego de aquello, y al llegar al centro de la ciudad, ambos se separan porque tenían que hacer cosas distintas, y al mismo tiempo los anteojos de Mori se caen, por lo que decide ir a buscarlas y se aleja del prota, a lo que luego de recuperar sus gafas, Mori intenta regresar con él, pero en el camino ve a BJ desafiando a otro luchador con poderes especiales, a lo que en aquella batalla BJ decide mentir para espantar a su rival, alegando que él era Robert, ya saben, el luchador con poderes más fuerte. Al oír aquello, el oponente de BJ se hizo caca encima, y decidió escapar. Aprovechando esa abertura, BJ lo ataca desprevenido y de esa forma lo derrota. Por lo que al rato Weki fue a encontrarse con Mori y repentinamente el prota se cae y accidentalmente convierte un cigarrillo en un árbol que conduce justo a donde está BJ. De esta forma Weki se da cuenta que BJ es un luchador con poderes al igual que él. Es ahí que nos centramos que este tiene el poder de convertir monedas en viento. Seguidamente invita a pelear a nuestro prota y como siempre aplica su táctica estrella. BJ dice que es Robert, pero Weki no sabe quién corno es Robert, por lo que esa táctica no surte mucho efecto. Así que después el prota vuelve a bailar, y sin darse cuenta pudo esquivar el ataque de BJ con ese baile. Así que luego de saber que este lo había atacado antes, Weki crea 5 árboles gigantes que caen del cielo, y al ver ese gran poder, este se hace caca encima y se rinde. Por lo que luego el prota decide irse, porque tenía que llevarle algo a su hermana. Entonces cuando Weki se va, BJ es abordado por un hombre que resultó ser Robert. Pero bueno, este último se enfrenta a BJ y lo vence así como si nada. Cabe resaltar que Kobashi siguió a Weki, y por eso es que pudo ver a Robert luchar contra BJ. Entonces al día siguiente, Kobashi acude al prota para contarle lo que vio ayer, y por eso le pide a Weki que no pelee con Robert, ya que la diferencia de habilidades es abismal. Además, el profe le informa al protagonista que BJ estaba seriamente herido después de pelear con Robert. Así que al escuchar lo anterior, el prota se siente enojado, y coincidentemente, Robert le envía una carta al prota pidiéndole para pelear. Como te podrás imaginar, este acepta el desafío de Robert, y sin vacilar fue al lugar pautado para luchar. Entonces cuando el protagonista se encuentra cara a cara con Robert, intenta atacarlo con sus poderes, y repentinamente el árbol se hizo pesado, porque Robert hizo una burbuja rosa al final del árbol. Luego el prota hace que salga otro árbol, y Robert hace otra burbuja, esta vez es azul, lo que hace que el árbol se ilumine. Y en ese momento Robert le dice con arrogancia que vencería a Weki de la misma manera que le hizo con BJ. Así que la batalla sigue, y el protagonista hace otro árbol para envolver a Robert de manos y pies. Pero al parecer Robert pudo hacer burbujas con la boca para poder liberarse. Tras eso crea una burbuja azul para que el prota vuele muy alto, a lo que luego la revienta para que así caiga desde el cielo. Y en medio de la batalla vemos que Kobashi acude a su ayuda, a riesgo de ser castigado, por lo que luego de salvar al prota y antes de que Kobashi se fuera, recordó la primera vez que conoció al prota y se lo contó. Al oír esta historia, el protagonista lo corrige, porque según Weki esa no fue la primera vez que se vieron, porque se habían conocido un año antes. Es ahí que el prota cuenta cómo se conocieron en realidad, que mientras él estaba jugando en la azotea del edificio, resbaló y se cayó, a lo que Kobashi vino a ayudarlo. Y desde entonces el protagonista ha querido ser como él, ya que el antes mencionado siempre puede ayudar a los demás. Así que no mucho después, el profe fue castigado por intervenir en una batalla entre luchadores con poderes, y a razón de eso es enviado al inframundo. Por otro lado vemos que Robert se siente muy feliz, ya que ahora tiene vía libre para cumplir su plan. Básicamente planea acabar con la vida del prota, y repentinamente Kobashi aparece de nuevo, y se lleva a Robert al inframundo. Entonces al día siguiente se corre la voz en la escuela de que Kobashi se había mudado para enseñar en otra escuela, a lo que Weki se sintió muy triste al escuchar todo esto, pero tenía curiosidad de por qué Kobashi se había arriesgado por él. Así que después de la escuela, Weki va a visitar a su profesor para encontrar alguna respuesta. Y con eso en mente intenta saciar sus dudas a través de la computadora de Kobashi. Así que después de abrir una carpeta dentro de la computadora, el prota descubre que su maestro tenía documentada todas las buenas acciones que Weki había hecho alguna vez. Al parecer Kobashi estaba preocupado porque tenía mucha gente mala intentando ganar el concurso para convertirse en dios, por lo que él esperaba que las buenas personas fueran las ganadoras. Es por eso que siempre vigila al prota. Al enterarse de todo lo anterior, el protagonista se pone como meta convertirse en el campeón y ganar el talento vacío.
Y ya cambiando de escena y siguiendo con el prota, vemos que conoce a un hombre llamado Yo-chan, quien dice ser el nuevo candidato a Dios y maestro para Hueki. Pero extrañamente, el tal Yo-chan no quiere involucrarse en una pelea y no quiere que Hueki pelee, e intenta desanimarlo diciéndole que los participantes actuales tienen 160 talentos, mientras que Hueki solo tiene 11. Además, los talentos de Hueki son inútiles y probablemente no le sean de ayuda para la competencia. Y por si aún no quedó claro, resulta que el prota ya está participando en el torneo, el cual es un todos contra todos y el campo de batalla es cualquier lugar de la ciudad. Así que luego de todo esto, luego de la charla con Yo-chan, vemos que Hueki nuevamente perdió 3 de sus nuevos talentos, porque atacó a 3 matones que estaban molestando a una mujer. Así que un par de segundos más adelante, el prota se topa con otro luchador con poderes, y se trata de un chico llamado Volute o algo así, porque no sé, vamos a decirle Bolu. A lo que resulta que este grandulón quiere derrotar al prota para quitarle el talento de leer rápido. Así que antes de que comience la batalla, el prota le pregunta a Bolu por qué quiere ganar la competición. A lo que el tipo le dice que quiere el talento en blanco para hacer cosas malas. Por lo que segundos después, Mori y Yo-chan aparecen en el campo de batalla y se encuentran al prota tirado en el suelo. Pero se sorprenden al ver que Bolu también está en el mismo estado. Pero igualmente este se reincorpora al combate y dice que no entiende cómo un luchador con tan solo 8 talentos puede vencerlo, ya que él tiene más de 200. Entonces, enojado por lo anterior, Bolu decide usar todos sus poderes para acabar con el protagonista. Es entonces que convierte su cabeza en un diamante e intenta embestir a nuestro joven, por lo que Hueki trata de defenderse usando sus árboles, pero la frente de su rival corta la madera así como si nada, por lo que Bolu consigue golpear al protagonista. Sin embargo, Hueki se vuelve a levantar, con la intención de seguir peleando, así que seguido de aquello vemos los pensamientos de Yo-chan, y resulta ser que él es un mensajero de un hombre llamado Margaret, quien es un candidato a Dios y maestro de Robert. Al parecer, el tal Margaret quiere que Hueki quede fuera de la competencia. Pero bueno, regresando a la batalla, vemos que Hueki comienza a poner en práctica un plan. Golpear a su rival con su cabeza. Increíblemente su táctica funciona. Sin embargo, Bolu comienza a defenderse más. Consciente de lo anterior, el prota decide descoser los pantalones de su rival para poder distraerlo. Pero con lo que el protagonista no contaba es que entre sus 200 talentos, Bolu tiene la calidad de coser su propia ropa al instante. Y aún con eso, nuestro joven sigue usando su táctica hasta que al final su rival se queda sin pantalones. Y aprovechando la confusión, le da un cabezazo mortal con el cual derrota a Bolu. Es ahí que Hueki gana la batalla y consigue un talento. Sin mencionar que también logra sorprender a Yo-chan, el cual no puede creer que Hueki haya derrotado a un tipo con más de 200 talentos teniendo solo 8. Así que tras aquello, Mori le pregunta a Yo-chan por qué quiere que Hueki renunciara a la competencia, a lo que él responde que Robert se había convertido en el luchador más fuerte que ganaría el talento vacío. Obviamente ella se sorprende, después de que él le haya contado esto, porque significa que Robert todavía estaba vivo, y al enterarse de lo anterior, Hueki estaba aún más emocionado de seguir compitiendo. Así que un par de días después, el prota observa como un chico es molestado por unos grandulones con apariencia de bandidos, por lo que decide intervenir. En eso, Mori le advierte que no debe usar sus poderes porque solo tiene 9 talentos, y perder uno sería un gran problema. Pero el prota le responde que no se preocupe, porque va a salvar al pibito sin usar sus poderes. Y como es de suponer, aquellos bandidos le dan una paliza al prota. Pero bueno, al menos el chiquito aquel logró escapar. Por suerte un hombre llamado Niyama aparece en el parque, y viendo que el prota está peleando solo contra tantos individuos, decide intervenir, y sin dudar le da un montón de piñas a los malandros. Al ver a aquello, el líder de los malandros huye como una perra, y nuestro prota consigue zafar de la situación. Preocupada por lo ocurrido, Mori le roba a Yo-chan un aparato para identificar a los tipos malos, a lo que su plan es usar aquel artefacto para mantener al prota alejado de los problemas. Sin embargo, el prota utiliza aquel aparato para encontrarse con su próximo rival, y luego de unos minutos corriendo por la ciudad, Hueki se topa nuevamente con Oniyama, el cual está tranquilo tomando una siestita debajo de un árbol. Es ahí que Mori revisa las estadísticas de Oniyama, y se sorprende al ver que el tipo tiene cerca de 300 talentos, para ser precisos 299. A lo que nuestro joven se planta enfrente de Oniyama, y le dice que quiere pelear. De esa forma la batalla inicia, por lo que este ataca primero pateando un poco de tierra, la cual se convierte en una bola de cañón, que termina impactando en la cabeza de Hueki. Seguidamente Oniyama dice que su poder consiste en transformar la tierra en bolas de cañón. Igualmente el prota se levanta del suelo y la batalla continúa. Así que en el segundo round vemos que Oniyama es mucho más fuerte que el prota y lo acorrala múltiples veces. Y bueno, como ya es costumbre, conocemos un poco del pasado del rival. Es ahí que Oniyama comenta que su objetivo es ganar la competencia de luchadores para obtener el talento vacío y de esa manera conseguir el talento para revivir aldeas, ya que su aldea natal está muriendo en todos los sentidos, por lo que quiere usar aquel talento para devolverle el brillo a su querida aldea. Pero regresando a la batalla, vemos que el prota comienza a darse cuenta de cómo luchar contra Oniyama, y con eso consigue emparejar la balanza, y ya con un poco más de control sobre la situación, el prota consigue destruir un árbol, el cual cae justo sobre Oniyama. De esa manera nuestro joven derriba a su rival. Seguidamente Hueki menciona que él está luchando para proteger la justicia, y por eso no puede darse el lujo de perder.
Igualmente Oniyama se levanta del suelo y se pone en guardia para continuar la batalla. De esa manera el tipo ataca frenéticamente con decenas de bolas de cañón. Sin embargo, para entonces el prota ya estaba más pillo y consigue esquivarla casi todas. Con la intención de acabar con la batalla, Oniyama lanza una bola gigante directo hacia el prota. Es el que Ueki activa una nueva habilidad y logra crear árboles usando su sangre, lo que le permite producir un enorme bate con el cual le devuelve la bola de cañón a Oniyama. Aunque aquel proyectil pasa justo al lado del antes mencionado, aún así él se da por vencido, ya que se da cuenta que no podrá ganar la batalla. Así que una semana después de aquella pelea, Oniyama se encuentra con el prota y le da un buen golpe en la cara, y tras eso le dice que no permitirá que pierda contra nadie después de vencerlo, alegando de que pronto un luchador con poderes llamado Kurokage aparecerá para luchar, y como ese tipo es muy poderoso, Ueki deberá estar preparado. Entonces, con lo anterior en mente, Oniyama se ofrece para pulir las cualidades del prota. Básicamente quiere entrenarlo para que él pueda derrotar a este tal Kurokage. Así que un par de minutos más adelante, Oniyama lleva a nuestro prota a un lugar descampado y le dice que lo entrenará usando un espantapájaros, ya que Kurokage usa una sombra extraña para protegerse y atacar. Pero antes de que la práctica inicie, Oniyama revela que Robert tiene a su mando a 10 guerreros formidables, que utiliza para quitarse de encima a los luchadores que les causan problemas. En este caso, Ueki, luego de vencerlo, se convertirá en una amenaza para él. Es por eso que el primero de los 10 guerreros de Robert, quien es Kurokage, será el próximo rival del prota. Tras decir aquello, el entrenamiento inicia, y Oniyama se convierte en la sombra del espantapájaros, y comienza a atacar al protagonista frenéticamente. En sí, la misión de nuestro chico es lograr atacar al espantapájaros y eludir todos los ataques de Oniyama. Obviamente los primeros minutos de la práctica son muy duros, pero luego de unas horas, esa misma tarde, Ueki consigue embestir al espantapájaros y logra el objetivo de aquel entrenamiento. Y al ver aquella secuencia, Oniyama se da cuenta de que Ueki ya está listo, por lo que decide retirarse. Y no mucho después, BJ vuelve a visitar a Ueki y le advierte que pronto Kurokage vendrá y se convertirá en su oponente. E incluso se ofrece a quedarse en la casa de Ueki para poder ayudarlo a pelear. Y seguidamente, cambiando de escena, Mori le dice a nuestro joven que actualmente tiene 10 talentos, y el último que consiguió fue la habilidad de imitación, la cual probablemente le sea muy útil. Así que un par de segundos después, vemos que Ueki, Mori y BJ buscaban el paradero de Urokage, y repentinamente vieron como un niño se cae, y estando en el suelo, el chico dice que busca a su hermano mayor. Por lo que luego nuestros seres le dan algo de tomar al pequeño, y no mucho después aparece una sombra gigante, que resulta ser la sombra de Kurokage. Por lo que Ueki trata de atacar al controlador de sombras como Oniyama le había enseñado, y al mismo tiempo el niño que estaba con los protagonistas reconoce al controlador de aquella sombra gigante, y se trata de su hermano mayor. Por su parte, Ueki usa todo lo que Oniyama le enseñó para esquivar los ataques de la sombra gigante, y consigue acercarse al controlador. Y justo cuando estaba a punto de golpearlo, resultó que la figura humana detrás de la sombra era solo un truco, porque en realidad Kurokage puede crear cientos de clones de sí mismo. Es ahí que Ueki intenta descubrir cuál de todos esos clones es el verdadero Kurokage. Entonces, con poco tiempo para pensar, el prota decide encontrar al verdadero por descarte. Sin embargo, la sombra gigante está a punto de pisar el cuerpo de Ueki. En sí, logra pisar el pie del prota, y rápidamente nuestro héroe usa sus poderes y envuelve la sombra con pedazos de madera, y acto seguido destruye la sombra cortándole las extremidades. Pero como aquel gigante es solo una sombra, su cuerpo logra reincorporarse, y sin perder un solo segundo, el gigantón le da una avalancha de piñas al prota. Así que después de ser golpeado por la sombra negra, Ueki cae inconsciente. Y bueno, como BJ estaba ahí, lleva su cuerpo a un lugar más seguro, y afortunadamente al rato Ueki logra despertar. Entonces, poco después, el pequeño que vimos antes les cuenta que Kurokage es su hermano mayor. Desafortunadamente su personalidad había cambiado, y cuenta un poco de su pasado. Resulta que Kurokage participó en el campeonato de baloncesto para llegar a la competición nacional. Su equipo y él consiguieron ganar todos los partidos, y lograron abrirse paso para llegar al torneo más importante de su división. Sin embargo, el equipo contrario no lo aceptó, así que golpearon al equipo de Kurokage, provocando una gran rosca. Desafortunadamente el equipo de Kurokage fue incluso descalificado, y lo peor de todo es que el equipo contrario que los reemplazó compitió a nivel nacional. Así que desde entonces el equipo de Kurokage ha comenzado a cambiar. Y por otro lado, y cambiando de escena, vemos que a la distancia, Yo-chan y un niño pequeño llamado Rosso, quien por cierto es uno de los 10 luchadores bajo el mando de Robert, están viendo la pelea del prota. Y regresando al prota, Ueki trata de levantarse y pelear nuevamente contra Kurokage. Tristemente el prota es acorralado otra vez, ya que su rival lo supera en número. Así que las sombras vuelven a atacar a nuestro prota, y mientras Ueki estaba distraído esquivando a cientos de clones, aquella sombra gigante ataca y lo vuelve a dejar fuera de combate. Entonces con el prota debajo del pie del gigante, termina la batalla. Pero resulta que Ueki aún podía liberar sus poderes, por lo que crea un árbol gigante con el cual penetra y destruye el cuerpo de la sombra. Tras aquello, Kurokage reaparece con su clon de sombra para atacar nuevamente al prota, pero afortunadamente las nubes taparon la luz del sol en ese momento, por lo que todos los clones desaparecen y Ueki pudo ver la posición del cuerpo real de Kurokage.
Sin embargo, el prota dice que no quería atacar a un hombre cuyas fuerzas estaban desapareciendo. Y al ver la amabilidad del prota, Kurokage volvió en sí y tenía la intención de tener una pelea justo en ese momento. Y es ahí que Rosso entra al campo de batalla y vence al toque a Kurokage, porque según él, este ha violado las reglas de los 10 luchadores de Robert, ya que al parecer los guerreros de este deben tener la capacidad de utilizar cualquier medio para ganar. Al escuchar lo anterior, el prota ataca a Rosso y se sorprende al ver que su nuevo oponente puede convertir las sombras en robots. Por otro lado, el hermano pequeño de Kurokage recuerda la cara de Rosso y dice que Rosso fue quien se lo llevó a Kurokage y cambió su personalidad a lo que es ahora. Inmediatamente el hermano pequeño agarra la mano de Rosso y su ataque se detuvo temporalmente. Así que luego el prota lo ataca, pero en el último momento este consigue reaccionar y crear un robot para protegerse. Entonces el prota, ya consumido por la ira, hace que su ataque fuera aún más grande, por lo que el robot fue destruido por el árbol que el prota creó, y seguidamente aquel árbol golpea el cuerpo de Rosso hasta dejarlo inconsciente. Como resultado, Ueki gana la batalla, e hizo que Kurokage regresara a la normalidad. Así que una semana después, el hermano pequeño de Kurokage les envía una foto a nuestros héroes, mostrándole que Kurokage había regresado a sus actividades cotidianas. Además que su equipo y él comenzaron a jugar básquet nuevamente. Pero la calma de Ueki no duró mucho, porque aparece de nuevo un chico malvado, llamado Myoshin Taro, otro de los 10 luchadores de Robert. Sin embargo, su presencia no era para luchar con el protagonista, sino para invitar a Ueki a convertirse en miembro de los 10 luchadores de Robert. Taro le dice al prota que él debe ocupar la posición de Kurokage porque lo había derrotado. Al escuchar eso, Ueki estuvo de acuerdo. Cabe resaltar que la amiga del prota estaba escuchando todo, y se enojó mucho y trató de impedir que Ueki se uniera al bando de Robert. Sin embargo, Ueki no le dio mucha importancia. No obstante, al ver que la muchacha estaba muy enfadada, él la persigue y aclara que es solo una táctica para descubrir la ubicación de la base de los malomalosos. Su objetivo es ubicarlos para luego luchar contra todos ellos. Así que más tarde, y ya cambiando de escena, vemos que Ueki se prepara para ir a la sede de los 10 guerreros de Robert. Así que después de un viaje en tren, el prota llega a su destino, y al llegar a la sede de los 10 luchadores de Robert, el prota es subestimado por los demás, ya que bueno, solo tiene 11 talentos. Incluso uno de ellos lo echó, y al ver eso, Taro calmó a sus amigos. Entonces un hombre llamado Oni detecta que hay un intruso. Pronto el intruso aparece ante ellos, y se presenta como Kagura. Pero bueno, Oni lo derrota fácilmente. Entonces cuando los guerreros entran a la casa, Robert llega al momento, pero por su lado el prota se niega a inclinarse como todos los demás. Al ver eso, Robert quiso castigar al prota, haciéndole una prueba de aceptación. Por eso, Robert le dice que llevará una caja grande de hierro durante 3 días y 3 noches sin beber ni comer, y siendo monitoreado por miembros de su organización. Así que nuestro joven accede a hacerlo, y sorprendentemente el prota logró pasar la prueba, y fue aceptado oficialmente por Robert. Seguidamente, los miembros de la organización se sientan para cenar, y durante la comida se nos revela que los 10 guerreros se encargan de vencer a los luchadores más fuertes para que Robert sea el único competidor que quede en cancha. Es ahí que Ueki pregunta por qué Robert no pelea por su propia cuenta, si resulta que es un hecho que es muy fuerte. Es ahí que Taro le responde que Robert no debería luchar mucho, porque perdería un año de su vida cada vez que usa sus poderes. Y por otro lado, en el mundo subterráneo, vemos a Kobashi que está prisionero en el lugar. Al rato, un sujeto misterioso lo visita proveniente del cielo. Cuestión que este tal Pagu admite que es el padre de Ueki, y explica que Ueki es residente del cielo, o sea que es un ser celestial. De hecho, Kobashi también lo es. El caso es que el padre del prota le explica a Kobashi que Robert y su padre Margaret también eran residentes del cielo. Además comenta que hace 12 años, cuando estaban a punto de seleccionar a 100 candidatos para el torneo, él y Margaret se pusieron como meta ganar el puesto de Dios. Entonces, con lo anterior en mente, ambos enviaron a sus respectivos hijos al mundo humano, para que al crecer los dos pudieran participar en la competición. Y la razón de por qué hicieron aquello es porque, según ellos, los seres celestiales son más fuertes que los humanos, por lo que el plan de Pagu y Margaret era ser maestros de sus propios hijos, y participar en la competición, ganar y convertirse en Dios. Aunque claro, al final tendrían que luchar por la corona. Y bueno, finalmente solo Margaret fue elegido como candidato a Dios, mientras que Pagu fracasó. Entonces, por lo anteriormente dicho, Pagu espera que Ueki pueda derrotar a Robert para poder gobernar el mundo. Entonces, cuando Kobashi escucha aquella historia, comienza a unir los puntos y se da cuenta que Pagu dice la verdad, ya que Ueki era solo un bebé cuando fue adoptado por su familia humana. Entonces, regresando con el prota, vemos que el prota fue a una misión con Yuriano, pero no se unió a la pelea. Entonces, poco después, el prota le comenta a su compañero que no desea ser parte de la organización de Robert. Debido a eso, ambos se ponen en guardia y comienzan a pelear. Pero debido a que Yuriano era más fuerte que el prota, consigue ponerlo contra las cuerdas y lo ataca con una guadaña gigante. Sin embargo, antes de que la guadaña toque el cuerpo del prota, un monstruo gigante emerge del suelo. Al parecer aquella bestia está buscando a un ser celestial. Sin perder un solo segundo, Yuriano ataca al gigante, pero el prota logra reaccionar y consigue proteger al monstruo. Seguido de eso, el gigante agarra al prota y se da cuenta que Ueki es un ser celestial. Así que nuestro joven pregunta cómo corno está seguro de eso, a lo que la bestia amarilla le responde que él pertenece a una raza de criaturas divinas.
que tiene la capacidad de saber el nivel de los seres divinos dependiendo de cuántas luces se enciendan. Y esas luces, por cierto, están en las caras de las bestias, a lo que el gigante comenta que en total los monstruos tienen 8 luces, y si un ser celestial logra encenderlas a todas, quiere decir que es excepcional. En este caso el prota logró encenderla a todas, pero debido a que pasó tanto tiempo viviendo con los humanos, apenas pudo usar el 1% de todos sus poderes, lo que explicaría por qué Weki pudo vencer a guerreros de más de 200 talentos, teniendo solo 11. Seguidamente la bestia amarilla intenta comer al prota, pero Weki no lo permite. Al mismo tiempo, pero en el inframundo, vemos que Kobashi dice que envió a aquella bestia divina para que el prota tenga algo de ayuda en su misión. Sin embargo, para obtener el apoyo de aquel gigante amarillo, primero el prota debe derrotarlo. Así que Weki se da cuenta que es un ser celestial, por lo que intenta usar algo de esa fuerza que tiene dentro suyo. De esa manera el protagonista logra crear un arma sagrada. En ese momento el monstruo detecta que la fuerza de Weki se ha elevado a una estrella. Seguidamente el monstruo intenta comerse de nuevo al prota, pero este le pregunta sobre el arma sagrada. Y dice que el monstruo explica que las armas sagradas son armas de seres celestiales, que se crean en función del nivel de cada individuo. Mientras más fuerte sea el portador, más fuertes serán las armas sagradas que pueda crear. Tras eso, Weki le pidió al monstruo que lo ayudara a entrenarse para derrotar a los 10 luchadores de Robert. Sin embargo, el monstruo se negó, alegando que odia a los seres celestiales. Es el que la bestia cuenta su pasado. Resulta que el bichito amarillo dice que su especie sirve a los seres del cielo para medir sus poderes, pero él nació con una alteración, por lo que su apariencia tierna dura muy poco tiempo, y con el pasar del tiempo, su forma fue asustando a los seres divinos, los cuales lo trataron como un monstruo, para luego encerrarlo en un calabozo. Así que después de contar su historia, el prota lo reconforta, y le dice al bichito amarillo que no es un monstruo, y que debe vivir con mucho orgullo. Aún así la criatura color pis ataca a Weki nuevamente, pero justo en ese momento, el prota pudo ascender a un rango de 2 estrellas, y logró crear un arma sagrada llamada Fudou. Tras ver aquello y al notar que Weki en verdad deseaba hacerse más fuerte, el bicho amarillo finalmente decidió ayudarlo a entrenar. Y como resultado del anterior, el monstruo se convirtió en un brazalete de mediación de fuerza, llamado Tenko. Y por otro lado, en la casa de Robert está Margaret, quien ya sabe que Weki había derrotado a Yoriano. Y a pesar de aquello, Robert dijo que incluso con su habilidad actual no podría vencer a sus 10 luchadores restantes. Así que más tarde vemos que el prota regresa a la guarida de Robert, y al llegar, los 10 guerreros de la organización lo están esperando. Así que de esta manera termina la primera parte de Law of Weki. Si les gustó, díganme en los comentarios para una segunda parte. Así que sin más que decir, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.